Aristóteles decía de que somos animales morales, ¿no? Pero bueno, pero bueno, animales morales y políticos somos los, decía Aristóteles. Pero bueno, hace 100.000 años hubo esa revolución cognitiva, ¿no? Entonces hay que contextualizar eso, donde ya dejamos de ser, digamos, animales, básicamente. O sea, ya veníamos en una etapa evolutiva, ya estábamos, pero dejamos, digamos, y nos transformamos en imagen y semejanza del creador, ¿no? O sea, les guste o no les guste a la gente, esa es la realidad, ¿no? O sea, una de las grandes mentiras del postmodernismo, ¿no? Es tratar de borrar la historia, ¿no? Entonces, eso no se puede borrar, ¿no? O sea, hace 100.000 años hubo un cambio hubo una revolución cognitiva y nos volvimos seres inteligentes, ¿no? Entonces, desde una perspectiva cristiana, nos volvemos imagen y semejanza, ¿no? Del creador, ¿no? O sea, nos volvimos igual que el creador, imagen y semejanza del creador, ¿no? Entonces, ya dejamos de ser animales, pues, ¿no? Y nos convertimos en una especie, en seres humanos, ¿no? Con alma, con mismidad, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque si no tenemos eso en cuenta, podemos caer en la falacia de decir de que nosotros somos parte de la evolución y justificar nuestros rasgos. Claro, nosotros tenemos rasgos, nosotros tenemos el cerebro primitivo, ¿no? El cerebro primitivo tiene o sea, nuestro cerebro nuestro cerebro comparte muchas cosas con bastantes animales, ¿no? Nuestro cerebro primitivo comparte, por ejemplo, si no me equivoco, comparte, por ejemplo, cuatro características principales, ¿no? Que es la agresividad, ¿no? Porque es una forma de supervivencia, ¿no? La agresividad, luego está el hambre, ¿no? Luego está la sed y luego está el deseo sexual, ¿no? Porque hay que transmitir los genes para otra generación. Hay que digamos, asegurarnos de que la especie continúe, ¿no? Entonces, compartimos esos cuatro elementos. Somos agresivos, tenemos hambre, tenemos sed y tenemos deseo sexual. Eso lo compartimos con todos los animales, ¿no? Pero eh, eso es porque evolucionamos en un mismo hábitat, ¿no? Que es el planeta Tierra, ¿no? Pero hace 100.000 años, como te digo, hubo ese cambio cognitivo y es importante ubicarnos ahí porque desde ahí empieza a construirse el derecho natural, porque las personas empiezan a organizarse. O sea, no es algo que es de la noche a la mañana, ¿no? O sea, por ejemplo, los 10 mandamientos, ¿no? Los 10 mandamientos son, son, son órdenes, ¿no? O sea, son leyes son leyes de convivencia, pero esos 10 mandamientos no es que salieron de la noche a la mañana, ¿no? O sea, hubo siglos, miles de años para llegar a esa conclusión de los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué nos puede decir al respecto de eso? Justamente me has hecho recordar que Tomás de Aquino en la Suma Teológica explica que nosotros tenemos, o sea, que en sí vamos a encontrar cuatro tipos de leyes. La ley escrita, que bueno, que podríamos decir lo que es la ley positiva, la ley que la persona misma la legisla, hay un acuerdo de voluntades entre dos o más personas, y bueno, y a final de cuentas decide regular cierta conducta. Después vamos a tener justamente la ley natural, que va a ser aquella que efectivamente es más o menos lo que se está comentando, que es aquella que la propia persona se da cuenta que lo tiene y efectivamente nadie se las va a quitar y más o menos podemos partir en algo bastante sencillo. En el tema de la sindéresis, hace el bien y evita el mal.
a todos nosotros, o podemos decir que a todos nosotros por nuestra propia naturaleza, por nuestro propio sentido cognitivo, podemos decir, claro, a nosotros nos gusta que nos hagan el bien, pues, o sea, y que no nos hagan daño. Entonces, justamente también podemos verlo también desde un punto de vista de supervivencia, donde nosotros queremos que nadie nos haga daño, que nos respeten nuestras cosas, por ejemplo, nuestra propia comida, o desde que la persona empieza a tener un mejor desarrollo intelectual, proteger mis cosas, mi comida, mi propiedad o mi territorio. Entonces, es más, hasta en los propios animales vamos a encontrar que ellos buscan proteger ciertas cosas, que justamente de ahí el mismo Tomás de Aquino posteriormente habla de la ley eterna. Y por último está la ley divina, que efectivamente son aquellos preceptos que los va a dar Dios, justamente, bueno, que ya los va a dar Dios. Que bueno, sería todo un tema teológico, pero justamente lo que yo voy es que efectivamente la persona, desde que tiene lo que tú mismo has dicho, tiene un proceso cognitivo, o sea, tiene una inteligencia, ya se da cuenta que se diferencia del resto de seres que lo rodean, empieza a notar que no solo es diferente, y por obvias razones, al ser diferente, al tener algo diferente que el resto, entonces también se da cuenta que hay cosas que le pertenecen. Hay algo por ejemplo, se habla del tú y del yo, algo que me pertenece a mí, y hay algo que por obvias razones sé que a la otra persona le pertenece, y de ahí ya se va a ir construyendo poco a poco mejores, mejores formas de regular las conductas, justamente para al menos proteger puntos bases. Eso es que sí, efectivamente, ese estado. Lamentablemente, el postmodernismo, ¿no? Con todo esta modernismo impulsada por los progres, ¿no? Aquí en el Perú se llama caviares, ¿no? Pero en otros lados es progres. Quieren borrar la historia, pero no se puede borrar la historia, pues, ¿no? Porque la historia ya está escrita y ya, punto. Y de la historia, nosotros somos producto de la historia, ¿no? Entonces, o sea, decir que Europa no ha sido cristiana es un, o sea, negar la cristiandad de Europa pues, es como negar las raíces de la cultura de uno, ¿no? O sea, sí, o sea, no, está mal, ¿no? O sea, Europa es totalmente cristiana, como te digo, en, en los libros, en varios libros que uno lee sobre, sobre el siglo X, sobre desde el siglo VII, siglo VIII, siglo IX, X, XI, XII, XIII, ¿no? XIV, ¿no? Básicamente todo gira en base a la iglesia, ¿no? Los pueblos giran en base a la iglesia, ¿no? O sea, todo gira en base a la iglesia, o sea, ahí me llama la atención de que Europa ahora quiera negar su pasado, ¿no? O sea, es algo que digamos, eh, me parece que es injusto negar, negar el pasado y y chancar a la iglesia, ¿no? O sea, cuando la iglesia estaba ahí, como te digo, probablemente 19 siglos, ¿no? 18 siglos, ¿no? Eh, Totalmente presente en la vida ¿cómo se llama? De la Europa, ¿no? Y digo Europa porque nosotros somos, Europa es la cuna de Occidente y nosotros en Hispanoamérica o Latinoamérica, digamos, somos occidentales, ¿no? Actualmente es el conocido pensamiento débil, que hace que efectivamente tengas que creer lo que las otras personas a fin de cuentas te puedan comentar o crean, y no puedas de repente llevar o encaminarlos justamente para un verdadero conocimiento, porque el pensamiento débil te va a exigir a que tengas que creer y respetar las opiniones de las otras personas, así estén equivocadas. Y eso no solo va en contra de repente hasta de la misma persona misma, o no solo de repente de un área de conocimiento, sino todo el conocimiento, porque a fin de cuentas todos tendríamos la razón,
y bueno, y una persona sabe que al menos desde el punto de vista de la ciencia, que cada vez nos acercamos, o al menos buscamos acercarnos más a la realidad, llegar a obtener un mayor conocimiento de las cosas. Entonces, yo creo que al menos el pensamiento débil está atacando mucho a nuestro mundo y que bueno, a fin de cuentas es bastante promocionado. Derecho a la verdad, ¿a qué verdad me refiero? El derecho al menos supone que a la verdad como tal sería la verdad, o sea, la verdad como tal lo conocemos como una adecuación del intelecto y la realidad de las cosas, pero con el tema, por ejemplo, de los propios, de otras personas que efectivamente te empiezan a presentar otras cosas que son contrarias a la realidad como tal, como nosotros la conocemos, que se ha vuelto, me parece, parte de lo que son, no sé si sean políticas que traten de generar eso, pero también el otro gran problema es que las propias personas, en este caso siento yo que les falta un poco ese asombro por buscar la verdad. Me parece que también acá hay dos problemas. Uno, el grupo que grupos que te presentan o personas que te presentan cosas que son contrarias a la verdad. Y por otra parte, también los otros culpables son las propias personas que, bueno, te dan algo de información y lo que uno tiene que hacer es, bueno, ponerse a investigar de repente, como los primeros filósofos, que eran los cosmólogos, se preguntaban eh, por la realidad, por lo que tenían al frente. Entonces es tratar de investigar más allá. Por ejemplo, ya que ha sido una época muy complicada, averiguar cuáles son los pros y los contras de cada cosa que te van presentando. Me presentan algo de repente en algún medio, entonces preguntarme, ¿realmente es cierto? Y bueno, y a fin de cuentas en Internet y con el tema de las revistas indexadas, me parece que es un muy buen aliado para poder de repente llegar a una correcta información. Alan Turing, que es es el padre de la computación, él se inspiró en un problema trascendental, el problema del infinito, en realidad, ¿no? Que luego vamos a hablar, ¿no? Entonces, el problema del infinito era un problema que lo planteó un alemán, un matemático alemán, Cantor, ¿no? Entonces, Cantor lo planteó y creó toda una matemática del infinito, pero él era un matemático que, digamos, atípico para esa época, ¿no? Porque él comenzó a ver la matemática de una forma trascendental, ¿me entiendes? Digamos, como metió la matemática y la filosofía, ¿no? Algo así, y la teología, ¿no? Entonces, y creó esta matemática del infinito, ¿no? La matemática del infinito, del cual Alan Turing se inspiró para sacar el paper, para sacar las máquinas de Turing, lo cual dio origen a las computadoras. Entonces, lo que quiero decir, lo que quiero llegar es que siempre está los grandes descubrimientos, por ejemplo, la computadora, lo que muy poca gente sabe o lo que muy poco está diseminado es que detrás de Alan Turing, del descubridor del padre de la computación, hubo un matemático que se inspiró en lo trascendental para poder crear un problema, ¿no? Entonces, y Alan Turing se inspiró en el problema trascendental que había creado Cantor, ¿no? Para crear la computación. O sea, en pocas palabras, la computación es producto de una, de, una, de una pregunta trascendental, ¿me entiendes? Que va más allá de los límites medibles por el ser humano. Entonces, siempre esa visión trascendental. Un poco más a Popper, es bastante interesante porque él en cierta medida, él empieza a decir que nosotros nos hemos quedado, o sea que al menos en esa época nos habíamos quedado estancados porque se dio por cierto, por ejemplo, la teoría de Newton,
como la verdadera, o sea, como la definitiva. Y él siempre justamente, por eso ya tiene todo el test de falsación, que es todo un pensamiento que él tiene, que lo desarrolla posteriormente, lo desarrolla bastante bien, donde en cierta medida te dice, no te quedes con lo que se tiene. Por ejemplo, no te quedes con las actuales teorías, o sea, la persona tiene que seguir preguntándose. Cada vez nos vamos a ir acercando a la realidad y eso es lo que tenemos que buscar. Tenemos una teoría y tenemos que pensar que esta teoría es falsa para siempre preguntarnos, ponernos en un debate para cada vez acercarnos más a la realidad. De repente tenemos una teoría actual, no darla por cierta, para seguir investigándola, para tratar de llegar de repente a una nueva teoría que nos acerque justamente a la propia realidad. Y él, en cierta medida, dice, claro, eso es lo que tienen, por ejemplo, los filósofos. Eso es lo que ha perdido, al menos eso lo dijo a principios, si mal no recuerdo, del siglo XX. Y eso es algo que él dice que ha perdido mucho los científicos de esta época, donde lo único que hacen es trabajar con una y de ahí van construyendo, pero él dice, oye, pero ¿qué pasa si esa base está mal? ¿Qué pasa si de repente hay una mejor base? ¿Qué pasa si estudiamos de repente esa teoría, encontramos una mejor teoría que nos puede llevar a un mayor conocimiento y estructurar mejor otras cosas? Eso es algo que de repente también hay que ponernos de repente a pensar y algo que creo que se ha dejado bastante de lado, que tener de repente dentro de la propia ciencia, tener ese asombro que te da la propia filosofía para que puedas encontrar cosas que de repente están al frente tuyo, pero no te das cuenta porque te has en cierta medida sistematizado a lo que tienes, a lo que te has acostumbrado. Luego es la superinteligencia a través del control, ¿no? Entonces, ¿qué es? Por ejemplo, aquí, ¿no? Acá hay dos gráficos, que es, por ejemplo, mantener a la inteligencia artificial como encerrada, ¿no? Encerrada, ¿no? Y acá hay dos doctores, ¿no? Dice, aquí está la cura del cáncer, ¿no? O sea, usar la inteligencia artificial para el beneficio de la humanidad, ¿no? Pero mantenerla encerrada, ¿no? Eso nos captas y acá dice, y luego dice mantenerla encerrada, pero acá hay una persona, pero la inteligencia le dice, si tú me reconectas al internet, podemos dominar al mundo juntos, ¿no? Entonces ahí está los dos problemas morales que en algún momento en algún momento se va a presentar, ¿no? O mantener la inteligencia artificial encerrada, ¿no? Donde solamente se le consulta y para beneficio de la humanidad, y luego la posibilidad de que a la inteligencia artificial la persona, alguna persona se beneficie de la inteligencia artificial para beneficiarse a sí mismo y empiece un problema de que se salga de las manos. Entonces, es un problema ético, ¿no? Entonces, como vemos, el problema se centra en la persona, ¿no? No en la inteligencia artificial. Y es algo que hay que tener en claro, ¿no? O sea, muchas veces se confunde de que la superinteligencia va a dominar al mundo. No es así. Es el ser humano es quien va a tomar la decisión. No sé si queda claro, ¿no? Entonces, Sí, sí, ahí claro. yo te hago la pregunta, dentro de esos dos contextos que se pone ahí, ¿cuál es el derecho natural de la humanidad? Bueno, o sea, en este caso, yo, al menos mi punto de vista es que el derecho natural no ha llegado de repente a tanto, o sea, tan solo es a la protección de la persona humana, nada más. Entonces tendríamos que, al menos el derecho natural se preguntaría
cuál es la manera en la cual la persona pueda ser protegida y no se vea afectada en su dignidad. O sea, un principio te diría eso, pero de ahí que el derecho natural siento que vaya hasta este punto, me parece que no, o sea, tendría que evaluar si es que, por ejemplo, en la primera premisa de la primera imagen, ver si realmente va a afectar a la humanidad o en la segunda. Entonces, yo siento que de repente el derecho natural más que todo se iría, yo creo que justamente utilizar la tecnología, utilizar la inteligencia artificial tan solo para su beneficio, eh, para su propia realización, sobre todo para su propia realización, para tener cada vez una mejor calidad de vida, es lo que te respondería. Entonces, en el primer punto estaría visto como, es el primer punto de la primera figura, yo creo que sería la que admitiría, justamente porque buscaría tan solo mejorar la calidad de vida de las personas y eso. El problema es que el problema es que entramos en una paradoja bien complicada, porque, Uh-huh. a ver, nosotros sabemos, hablando en términos simbólicos, eh, de que el hombre hay una serpiente interna, ¿no? Que es el pecado original, ¿no? O sea, aparte de las cuatro cosas que tenemos, que compartimos con los animales, ¿no? Que era la agresividad, el hambre, la sed y el deseo sexual, Uh-huh. también hay una tendencia hacia el mal, ¿no? Es lo que llaman la serpiente interna que tenemos. Y también está la serpiente externa, que es el mal en el mundo, ¿no? Entonces, esa es la realidad, esa es la naturaleza, esa es la realidad, que hay, hay, hay una serpiente ahí, hay la serpiente que está en nosotros mismos, en la cual nosotros mismos tenemos que luchar todos los días para ser mejores personas, y hay la serpiente que está en el mundo, ¿no? Uh-huh. Que está ahí en el mundo. Entonces, y esa serpiente no la controlamos nosotros, ¿no? Podemos controlar nuestra propia serpiente, pero no controlamos la serpiente que está en el mundo, ¿no? Entonces, el problema de la inteligencia artificial es que, eh, ¿cómo vas a controlar las dos serpientes, digamos, por así decirlo, en la inteligencia artificial? Porque las dos serpientes van a querer usar la inteligencia artificial. Por ejemplo, eh, acá tenemos, en este escenario, tenemos cada uno de estos individuos tiene la serpiente interna, ¿no? Y, Uh-huh. y acá Claro. tenemos la serpiente interna y la serpiente externa, ¿no? ¿No? Y acá tenemos la serpiente interna y la serpiente externa que está tentando ya. Acá la serpiente externa todavía como que no se manifiesta, ¿no? Pero acá la serpiente externa se manifiesta, ¿no? Y dice, reconéctame para poder conquistar al mundo. Entonces, si esta serpiente, si esta persona le hace caso a esta serpiente, estamos fritos. Uh-huh. Claro. O sea, es medio filosófico, medio pensar en eso, pero son escenarios que no están fuera claro, o sea, obviamente no se va a destrozar el mundo, ¿no? Pero obviamente en el sentido de que eh, si esta persona le hace caso a esta serpiente, ¿no? Para que esta inteligencia artificial puede generar hambruna, puede generar pobreza, ¿no? Porque puede manejar la bolsa de valores, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que puede generar, digamos, es un escenario real, ¿no? O sea, no es un escenario ficticio, ¿no? Uh-huh. Entonces, es el problema que hay, o sea, es que siempre va a haber esa tentación, la serpiente externa, ¿no? Y la serpiente también interna, ¿no? O sea, el mal,
siempre va a haber el mal que va a estar ahí, ¿no? Entonces, en pocas palabras, si cae el mal, si la inteligencia artificial cae en malas manos, estamos fritos, pues, ¿no? O sea, o sea hay, eh, recién se vería la parte negativa de la inteligencia artificial. Y eso hay Claro. que ser conscientes, porque el mal existe, como te he explicado. Entonces, Claro, claro que justamente. ahí vienen las Sí, no. limitaciones del derecho natural, yo creo, todavía, ¿no? Todavía no se ha llegado a discutir eso, ¿no? Porque el derecho natural es decir, obviamente no. El derecho natural es a controlar la inteligencia artificial. Pero, Hay un tema que justamente, un ratito, justamente hay una parte que es bastante interesante lo que has dicho. Hay algo que usualmente, por ejemplo, todo estudiante de derecho o alguien que de repente ha estudiado algo de leyes, sabe, al menos le han enseñado esto, que en teoría el derecho tiene que adelantarse a la realidad de la persona. Entonces, como que el propio derecho, que conozca la conducta de la persona, porque hay dos posiciones en este sentido. Unos que dicen, ya, una vez que tenemos el problema o una vez que se está dando el problema o de repente una conducta humana, empezar a regularla. Unos dicen que esa es la función del derecho, otros te señalan que la función del derecho es, a fin de cuentas, llega es un poco a adelantarse a los cambios que va a haber, es siempre estar o tratar de estar un paso adelante para que una vez que se llegue a dar de repente algún tipo de cambio de conducta en la persona o algún tipo de cambio en general, ya exista de repente una base por la cual ya se pueda trabajar y legislar, o sea, ya se pueda normar de manera correcta. Esas son las dos posiciones que hay y justamente eso es algo que de repente se está dejando de lado, que sería bueno que justamente el derecho esté en una posición, al menos que los estudios de derecho estén en una posición de preguntarse por las cosas que podrían pasar, estructurar cosas que cuando llegue el problema, ya existe una posible solución de cómo regularlo. Por ejemplo, cuando se dieron los primeros delitos informáticos, no existía una legislación clara que te diga qué se entiende por delito informático, entre otras cosas, que claro, nosotros al menos de manera general entendíamos que robo es un robo, o sea, te estás apropiando de mis cosas, pero una regulación que al menos, o estudios que te hablen del tema, al menos que te pongan al llano con respecto a esa figura, no se daba hasta que se dio, varias personas se aprovecharon justamente de la falta de ordenamiento jurídico respecto a ese punto. Y justamente yo utilizo este ejemplo un poco para señor, lo que tú dices es cierto, o sea, el derecho en general, no solo como derecho natural, sino el derecho en general, tiene que ponerse en esa situación de, claro, ponerse a pensar de los posibles cambios de conducta que hay en la persona, cómo tendría que cambiar el tema de la regulación, si se tiene que regular, este paper es, cómo nos dicho sea de paso, basaríamos, entre otras es un cosas. paper Más o menos un poco para que lo comentarte vi ese hoy punto. día, es hecho por la Universidad de Madrid, por Max Planck en Alemania, o sea, la Universidad de San Diego, o sea, tiene bastante, no es un paper cualquiera, eh, tiene bastante, yo lo he leído, por ejemplo, se pone en un escenario bien interesante, no son escenarios hipotéticos, ¿no? Acá hay un escenario, por ejemplo, de, de una máquina de Turing, ¿no? Que se, que, Ujú. ¿cómo se llama? De que se va autoejecutando, ¿no? Supuestamente sin hacer daño a los humanos, que se pregunta, ¿no? Eh, se ejecuta primero y luego se pregunta, ¿le hace daño a los humanos? Y luego se ejecuta, ¿no? Y luego, Ujú. entonces como se va replicando, ¿no? Entonces puede tener fallas, pues, ¿no? Es lo que dicen, ¿no? Claro. Porque en esta línea de que se ejecuta la máquina sin antes haberse preguntado
si daño o no a la humanidad, ya puede haber dañado, ¿no? Entonces se puede autorreplicar y puede hacer mucho daño, ¿no? Es un ejemplo hipotético, ¿no? Pero es interesante. Y luego, acá hay algo muy interesante, que es el problema de los castores, creo que es en español. Pero el problema de los castores es bien interesante porque justamente hablan de las máquinas de Turing, ¿no? En las máquinas de Turing, para poder imprimir 0 y 1, se necesitan, si no me equivoco, a ver, déjame ir al paper de Turing. Se necesitan creo que 4 estados, ¿ya? Para vivir 0 y 1, 0 y 1. 4 estados, ¿ya? Entonces, acá lo que te dicen es lo siguiente, ¿no? Que ellos han probado este problema del castor, ¿no? Con 5 estados, ¿no? Con 5 estados, y han descubierto lo siguiente, ¿ah? Acuérdate que es una fila, es una cinta en blanco, y derecha se mueve, o sea, right se mueve a la derecha, left se mueve a la izquierda, y print imprime, ¿no? Entonces, se han dado cuenta de que con 5 estados, ¿no? Acá dice, son máquinas de Turing que tienen n menor o igual a 5, ¿no? Entonces, 5 estados ocupados, ¿no? Con 5 máquinas, con 5 estados ocupados, dice que produjo el campeón, o sea, de este problema produjo, con 5 estados nada más, produjo 4098 secuencias no blancas, ¿no? O sea, produjo 4098 símbolos, ¿no? Usando 47 pasos, ¿no? Entonces, lo dice, y luego dice, ¿no? O sea, hay alrededor de 40 máquinas, ¿no? Que no tienen un comportamiento regular. Por lo tanto, pueden correr infinitamente, ¿no? Entonces es un poco abstracto de entender, ¿ya? Pero lo que quiere decir es lo siguiente, de que en este experimento que hicieron, encontraron que corrieron el algoritmo con las máquinas de Turing y encontraron de que habían, son varias máquinas, ¿no? Supuestamente, ¿no? Varias máquinas para ver qué máquina ganaba, ¿no? Pero encontraron 40 máquinas que no tenían un comportamiento regular y que se iban al infinito, ¿no? Entonces, lo que más o menos, y luego dice que con 47 millones de... Luego hablan de otra vez que corrieron el ejercicio y bueno, ya mira la cantidad de pasos, ¿no? Ya es 10 elevado a no sé cuánto, ¿no? Entonces, lo que ellos se preguntan es... lo que ellos se preguntan es si hay máquinas de Turing, ¿no? Si hay computadoras que han quedado infinitamente prendidas, ¿no? Entonces, supuestamente no hay control sobre ese algoritmo, ¿me entienden? Entonces, esa es la parte preocupante, porque han corrido un algoritmo, digamos, en varias máquinas y han encontrado un grupo de máquinas que han seguido al infinito. O sea, el programa ya acabó, pero las máquinas han seguido hacia el infinito. Entonces, es un problema, porque lo que se trata es de que sean finitos todos los programas, ¿no? Porque
el problema de la inteligencia artificial teórica es que se vaya al infinito, que se autorreplique, ¿no? Entonces ellos ya están viendo teóricamente de que ya en un ejercicio, ya hay un problema ahí, de que ya han encontrado de que hay máquinas de Turing, ¿no? Que se van al infinito. Entonces es un problema teórico, pero que ya puede dar luces de lo que podría pasar, ¿no? Entonces, por ello dice, la discusión vendría a ser la siguiente, ¿no? Hoy día sabemos que hay miles de millones, ¿no?, de computadoras que están conectadas, ¿no? Y que, por lo tanto, estás en ese escenario también, ¿no? Hay miles de computadoras que están conectadas, ¿no? Y entonces, lo que dice es que, ¿qué sucede si hay, por alguna razón, ¿no? Ocurre de que no hay forma de garantizar de que ningún smartphone gatille una reacción en cadena para que varias computadoras se vayan comunicando hasta que llegue a lanzar una guerra nuclear, ¿me entiendes? O sea, es un escenario así medio hipotético, ¿no? Pero lo que van es la conectividad, ¿no? Como están todas las máquinas conectadas ahorita por internet, puede haber un smartphone que por ahí gatille una cadena de eventos que una varias máquinas y gatille por alguna razón algún problema, ¿no? Entonces, lo que ellos dicen, en 1965, Arthur C. Clarke, ¿no?, es un autor de ciencia ficción, escribió una historia donde decía, advirtiéndonos a nosotros que cuando todas las computadoras en la Tierra estén conectadas vía teléfono, o sea, vía la Internet, no va a haber control sobre la sociedad. Entonces, con esto arranco para decirte, para ver los temas el tema de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? El tema de las dictaduras digitales. ¿Qué opinas sobre este tema de que de las dictaduras digitales? Más o menos es lo que narra lo que narra en la última parte que te he dicho, ¿no? Cuando todas las computadoras estén conectadas a internet, la sociedad ya perdió control. Es lo que dice el autor de esa ficción en el año, ¿cómo se llama? En el año 1965, me parece. Sí, por ahí. En el año 1975, ya. Él dice eso, ¿no? Y es lo que está pasando. Estamos perdiendo el control. La sociedad se está perdiendo el control. Por lo menos en Occidente estamos perdiendo el control porque hay gigantes que han salido, hay gigantes, ¿no? Hay gigantes que se está perdiendo el control. O sea, el control de la democracia, el control del pensamiento, ¿no? El otro día estaba leyendo un artículo de que la nueva generación, o sea, la generación que tiene 20 años, ve el Instagram y no lee, simplemente ve y 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 ve. Entonces, cuando uno tiene que leer, cuando uno lee, interioriza y piensa, ¿no? Pero cuando uno ve y dentro de ver hay contenido, no está pensando. Entonces, de repente le están vendiendo full basura y no está pensando. Sin embargo, ya le vendieron la basura, ¿no? Entonces, ese es el problema. Por eso que dice que ya lo decía que se perdió, y han ido a la raíz de la computación para ver cuál podría ser el resultado de una superinteligencia, ¿no? Con las maquinitas simples de Turing, ¿no? Entonces, eso me ha parecido muy, muy interesante, ¿no? Porque ir a la raíz de la computación para ver cuál podría ser el futuro de la raíz de la computación, ese abordaje me ha parecido sumamente, digamos,
bastante creativo, ¿no? Yo diría innovador, Ujú. tiene sobre el tema. O sea, al menos, bueno, definitivamente la manera en cómo lo han planteado el artículo responde en cierta medida a una de las preguntas que se hace la filosofía de dónde vengo y a dónde voy. O sea, es que siempre buscar el origen de todo para posiblemente saber a dónde voy. Me parece que lo plantearon, al menos ese artículo lo han planteado de esa manera para saber ya cuál ha sido el verdadero punto de partida, por ejemplo, con el tema de la computación para poder llegar más allá del tema, o sea, avanzar. Y bueno, y efectivamente es algo que sí hay que un poco ponernos a pensar y justamente a raíz también de lo que antes de, hace un rato mencionaste con respecto al tema de las propias redes sociales, donde efectivamente las personas ya empiezan un poco a consumir información sin previamente pensarlas o darlas por hecha, o sea, mejor dicho, o sea, sin ni siquiera pensarlas. Entonces es un enfoque, al menos con respecto al artículo, un poco para ordenar mis ideas, con respecto al artículo, de la manera en cómo lo han planteado, y efectivamente la, los resultados donde han llegado y sobre todo al ver los centros de investigación que han estado, al menos que se han involucrado para ese artículo, da para pensar que es algo bastante serio y sobre todo es algo que tenemos que ponernos a pensar sí o sí de todo lo que puede generar para empezar. Y bueno, y con respecto al tema de que me estabas mencionando desde el punto de vista jurídico, bueno, ya te puedes imaginar, no, no se te había planteado eso, pero sí sería bueno ya ir planteando estos puntos porque es algo que se nos viene y probablemente la persona la agarre desprevenida como muchas veces.